Ya está, estamos grabando la clase. ¿Cómo están? Tengan ustedes muy buenos días. Hoy vamos a hablar nuevamente sobre el desiderativo, el cuestionario desiderativo. Y recordemos que estamos en la parte cualitativa. Parte cualitativa que se caracteriza precisamente porque nos permite avalar, nos permite comprobar que la parte cuantitativa, es decir, la primera parte del desiderativo, de la evaluación del desiderativo, la hemos hecho bien. Por lo tanto, esta parte cualitativa nos permite, además de reflexionar sobre nuestro diagnóstico y nuestro pronóstico, nos permite además descubrir un montón de características de el testado o la testada. A ver, siempre yo me emociono con las pruebas que les ofrezco, que les enseño, porque cada una de ellas tiene su particularidad, tiene su riqueza, me informa exquisitamente como psicóloga. Y sin embargo, yo creo que después del Rorschach que ustedes van a ver el semestre que viene, ya con otra persona, después del Rorschach estoy segura que el desiderativo, el cuestionario desiderativo, ocupa un lugar privilegiado dentro de ese universo de técnicas proyectivas que tenemos. ¿Y por qué digo esto? Porque, chicos, todo nos sirve. Tiempo de reacción no nos sirve solamente, ay, el desiderativo tuvo este tiempo de reacción, no. Vuelvo a repetir, nuestro consultorio, nuestro gabinete, nuestra oficina de trabajo, se convierte en un laboratorio. Es decir, nosotros estamos analizando, como hacemos en el laboratorio, estamos observando, estamos reflexionando sobre toda la cantidad de características que parecería en chiquitito, porque es un simple cuestionario de 3 catexias positivas y 3 catexias negativas. Parecería en chiquitito, o sea, ofrecernos a nosotros como psicólogos tanta, pero tanta riqueza. Todo lo que pasa en el cuestionario desiderativo, tengan por seguro que pasa en la vida cotidiana, que lo que está mostrando la persona en la evaluación, no solamente en el desiderativo, en cualquier tipo de evaluación, es cómo la persona se porta, es cómo la persona se conduce, es cómo la persona se comporta en su vida cotidiana. Por lo tanto, contextualizo un tantito antes de ingresar a compartir pantalla con ustedes. Y estamos en la parte cualitativa. Hemos visto
tiempo de reacción y fíjense cuánta información nos da tiempo de reacción. Tiempo de reacción nos habla de si esa persona ha educado o no sus impulsos. Si son tiempos muy cortos, los impulsos van a estar a flor de piel. Si son tiempos muy largos, entonces vamos a decir, esta persona reflexiona, racionaliza, intelectualiza sus conductas antes de lanzarlas al medio. Hemos visto desvitalización. Esta persona se desintegra o no ante el ataque que nosotros estamos haciendo. Oye, muérete, pero puede ser algo, elige algo para seguir viviendo. Ante el ataque que estamos haciendo, chicos, vamos a ver si sucumbe o no sucumbe. O sea, se murió, como dirían muchos acá, se ha istido. No, se ha istido, dirían muchos acá. O sea, o no, o resistió, o se defendió como en la guerra, pero sobrevivió. Entonces, ya tenemos tiempo de reacción, ya tenemos desvitalización. Y chicos, ayer hemos visto elaboración de duelo. Fácil. Papá, deseo un chocolate. No, hijo, no vas a tener el chocolate porque los chocolates te doy solamente en Navidad, Nuevo, o el fin de semana. Y claro, fíjense, esto se relaciona, chicos, con toda la teoría del deseo. Desde que nacemos y ante la primera muestra de cariño de nuestra mamá, ante la primera muestra de te contengo, te tengo, no estás sola, no estás solo, pues ahí se instaura el deseo. Y toda la vida nos persigue. Y al principio, cuando somos chiquitos, deseamos cosas muy simples. Quiero ir al parque, quiero ir al cine, quiero comer helados, como el ejemplo que les daba el día de ayer. Quiero un helado, quiero un dulce. Pero luego nuestros deseos se van complejizando. Quiero ir al colegio, quiero pasar esta materia, quiero una chica, quiero un chico, quiero estos amigos, quiero esta profesión, pero ya se requete multiplican y se complejizan. Pero ahí está el deseo. El deseo tratando de que la satisfacción sea como aquella primera satisfacción en la que nuestra mamá nos acunó. Y nunca logramos. Freud dice, esa gran satisfacción la vamos a lograr solo en la muerte. Y a esto fue cuando Freud se volvió menos psicólogo y más filósofo, donde contrapuso solamente la libido y el tánatos, y donde observa y dice,
logramos nuevamente esa gran satisfacción cuando morimos. ¡Uy, qué tétrico! Pero bueno, mientras tanto los psicólogos, mientras pasa la vida, los psicólogos estamos acá, prestos a aprender el cuestionario desiderativo y a sacarle el jugo de toda la información que este cuestionario nos brinda y que obviamente nosotros debemos saber leer. Porque puede que hayamos aprendido algo del cuestionario desiderativo, pero si no sabemos sacarle toda la riqueza que tiene y toda esa información que me permite conocer cómo se porta, cómo es esta persona, si no vemos, si no sabemos leer todo aquello que está detrás de estas 6 simples preguntas, pues el cuestionario desiderativo caería en un colapso. Y sería pobre. ¿Qué les estoy diciendo? ¿Qué les estoy queriendo decir? Depende de la riqueza que ustedes miren un fenómeno y de todo lo que hayan podido succionar de ese fenómeno. Por eso es que, chicos, Proyectivas 1, chicos, miren, observen. Ya Balón dijo, el mejor arma del psicólogo es la observación. Pero ahora, ¿qué vamos a observar? Tenemos que observar todo. Acuérdense de la película El silencio de los inocentes. El otro día Matthews hacía recuerdo El silencio de los inocentes y la película Psicosis, ¿no? O sea, y decía, chicos, son 2 estructuras distintas. Fíjense qué pasa con Hannibal y qué pasa con Norman. ¿Sí? Son estructuras distintas. Y claro, en éxito, ustedes se tienen que especializar. Pero no quiero simplemente de que ustedes tengan así un panorama global, teórico, de lo que puede pasar en la otra persona. Yo quiero que ustedes deduzcan, vean, analicen y vean que todo detalle que brinda la persona me puede dar muy buena información. A ver, ejemplito. Ejemplo. Viene un señor ya de edad al consultorio y luce un anillo bastante grande. O sea, generalmente el anillo de matrimonio es delgadito, es elegante. Este tenía por lo menos 1 centímetro y estaba todo enchufado en su dedo. Y me dice, hace 40 años me casé. Y a los 2, 3 años, ay, me dice, me casé con todo. Me casé con curita, me casé con smoking, me casé con fiesta. Todos vinieron de todas partes. Me casé con todo. ¿No? Y a los 2 años, cuando yo quería tener hijitos, mi mujer agarra y dice, no, primero nuestro masterado. Primero hacemos el masterado, los 2, y tenemos hijitos. Hacen el masterado, el otro ya, ¿podemos tener hijitos? No, tenemos que hacer el doctorado y después del doctorado, pues empiezan el doctorado, ya medio doctorado, bye bye. La mujer
gracias, eres muy buen estudiante, chao, abrazos, besos, pero me voy. Y se fue, y se divorciaron. Desde ese día, hace 40 años más o menos, o sea, habrán pasado 35 años, él ha tenido 20,000 parejas, pero nunca se sacó su anillo. Ojo, 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 ojo. No me dijo eso. Yo solamente vi el anillo. No, y yo le pregunto, ¿y se volvió a casar? No. ¿Tuvo hijitos? No. Incluso yo voy a verla a mi ex mujer, ella se ha casado, tiene hijitos, y yo me llevo muy bien con el marido me lo cocina, me llaman, me invitan y yo voy. Bueno, ¿qué dirían ustedes, psicólogas? Yo solamente miré el anillote así de 1 centímetro de oro. ¿Qué dirían ustedes? Ay, chicos, no me obliguen a decir, a ver, ¿qué opinas, Paola? ¿Qué opinas, Gloria? No les estoy preguntando una cosa así extravagante. O sea, no es la ley de Einstein, la ley de la relatividad, la teoría de la relatividad. Es simplemente, a ver, ¿qué les diría ese detalle de un anillo? O sea, y el cuento del Señor. Obviamente, no me dijo, este anillito es el de mi matrimonio, pero se notaba que era un anillo de matrimonio. ¿Qué me dirían? Buenos días, licenciada. Hola, Dani. Bueno, tal vez que todavía no ha elaborado su duelo de la ruptura amorosa con lo que iba a ser su esposa, tal vez. Perfecto. Daniela, estábamos hablando de elaboración del duelo y por supuesto hay ahí el anillote de oro así macizo, grandote. Entonces me habla. A mí como psicóloga me dice, puedes ir cuantas veces quieras a verla a tu ex, pero no has elaborado el duelo. No, además la forma como me he casado, o sea, como me decía, me he casado con todo, con todo. Han venido de todas partes, cura y todo, yo de smoking, ella de novia. O sea, me he casado con todo. Ese con todo era con todo. O sea, me estaba hablando de su compromiso. Y chicos, hace 35 años más o menos que él está separado. La mujer ha formado otro hogar, ha formado otra familia, tiene hijitos, y el otro va a visitar porque se lleva muy bien con el marido, con el actual marido. Chicos, ahí está el síntoma. El síntoma es todo lo que se muestra. Y ustedes tienen que saber interpretar. Daniela, cuando tú dices, algo ha pasado, no ha elaborado el duelo, sigue arrastrando algo, aun sea en su dedo, la ex señora sigue siendo significante, más todo el discurso. ¿Sí? Esta es una muestra pequeñita, chicos, pequeñita, de cómo los detalles nos hablan, nos dicen, nos gritan. Por lo tanto, pues,
Quisiera preguntar antes de empezar con el nuevo tema. Estamos en elaboración del duelo. Y el próximo tema es idealización y el otro peyorización. El último tema lo vamos a ver mañana, que es síntesis interpretativa y que ya ustedes han tenido, por lo menos conmigo, bastante información sobre qué esperamos de un informe psicológico. La síntesis interpretativa es igual al plano psicoanalítico que nosotros elaborábamos el semestre anterior. Por lo tanto, es lo que más nos cuesta, lo que más tenemos que reflexionar, analizar y pensar cómo vamos a volcar toda esta riqueza de información, cómo vamos a volcarla al papel. Siempre digo, chicos, nuestro producto no es un plano, no es un programa de computadora, no es la redacción de leyes, qué sé yo, no son numeritos. Nuestro producto son informes. Y no saben cómo sufro con los informes de ustedes por dos razones, por la redacción y por la ortografía. No pido de que nunca que sean haces en ortografía, pero hasta la computadora les dice, ahí está rojito, corrige, no se escribe así. ¿Mm? Pero eso vamos a hablar mañana. Chicos, ¿alguna pregunta sobre acá hasta acá? Ya sea tiempo de reacción, ya sea desvitalización o ya sea elaboración del duelo. A ver, quisiera que 2 segundos revisen. Revisen si tienen alguna pregunta. Yo estoy con todo gusto acá a disposición de ustedes. Bien, chicos, es que está viniendo el basurero y hay que alegrarse, ¿no? Porque 3 días, 4 días, creo, o más, creo que desde el anterior, hace una semana que no viene el carro basurero. Preguntas, chicos, preguntas. Si no hay preguntas, tengo que inferir que están duchísimos en cuestionario desiderativo. Qué bien, porque a mí me costó muchísimo, sobre todo identificar los mecanismos de defensa. Entonces, si no hay preguntas, paso a directamente hablar sobre idealización y peyorización. Para eso vamos a compartir, me avisan por favor si se está compartiendo correctamente la pantalla. ¿Están viendo? Sí. Sí, Lisa. Ya. Bien. Tenemos un tema nuevo, idealizaciones y peyorizaciones.
tengo que decir que la primera vez que escuché la palabra peyorización ha sido en el desiderativo. O sea, en realidad, realmente nuestro vocabulario en español es requete riquísimo, pero hay muchos términos que no los utilizamos. Y sería bien que empecemos a utilizar. Idealización, todos sabemos a lo que se refiere. Idealizar algo. O sea, sacarlo de la estratosfera terrestre y ponerlo en un lugar supremo. Y peyorización, pues es todo lo contrario. Es también sacarlo de un lugar terrestre y meterlo en la boca del infierno o en la boca de lo negativo. Por lo tanto, todos tenemos determinado tipo de capacidad, vamos a decir, potencialidad para hacer ciertas idealizaciones y ciertas priorizaciones. Chicos, esta capacidad, los normales, la utilizamos muy frecuentemente. O sea, por ejemplo, resulta que muere un padre de familia o un padre de familia, ya sea la mamá o el papá, están ausentes por X, Z, Y causa. Justamente estoy asesorando una tesis sobre la percepción que tienen los niños en un orfanato, la percepción que tienen sobre el abandono. ¿Y qué hacen los niños? Idealizar al progenitor. No soportan la idea, vuelvo a repetir, no soportan la idea de que sus progenitores no los hayan querido. Generalmente, la gran mayoría tiene una explicación totalmente fantasiosa. Mi papá, mi mamá me amaban demasiado y me han abandonado para que yo tenga un mejor futuro, para que yo pueda comer, para que yo tenga abrigo, para que yo tenga un hogar, acá en el hogar de huérfanos, porque ellos económicamente no podían sostener. Es decir, los papás eran buenos, eran total amor y ellos eran capaces de realizar todo sacrificio con tal de que el hijito tenga una mejor vida. Es una forma de explicarse el abandono. La idea de no haber sido queridos, la idea de no haber sido amparados, la idea de haber sido rechazados, los moviliza tanto, 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 que la explicación que se dan es de esta naturaleza. Bueno, vale decir que los normales, entre comillas, normales, sabemos que que todos tenemos un quantum de locura, y qué bien que tengamos un quantum de locura, porque qué aburrida sería la vida sin ese quantum de neurosis. Y entonces, los neuróticos, los normalitos, los que tienen criterio de realidad,
pues van a jugar entre los polos de la idealización, de la peyorización y la realidad. Es decir, los normales van a poder fantasear. Escuchen bien esto, sin temor a desprenderse de la realidad. ¿Recuerdan ustedes que cuando veíamos HTP, recuerdan ustedes que cuando veíamos la persona bajo la lluvia, árbol, el mismo Macover, yo les decía que, ojo, cuando las personas remarcan el suelo, cuando las personas remarcan el suelo, o por ejemplo en el árbol, cuando se transparentaba la raíz como si uno viera un árbol y la raíz ahí estuviera transparente, quería decir de que esa persona se aferraba tanto a la realidad, necesitaba aferrarse tantísimo a la realidad para no desprenderse de ella y quedar vagando en un mundo de fantasía. Entonces, el remarcar, como vean, por ejemplo, la firma de ustedes, ¿no? El remarcar esa rayita que ponen ahí abajo, el remarcarla, tiene un poco la misma connotación. Necesito continente, necesito saber dónde estoy parada, dónde estoy parado, necesito un apoyo. Y bueno, resulta, chicos, que tanto la rayita de la firma como el remarcar suelo, el remarcar tierra, el remarcar la estructura de sostén, pues en todos estos casos la interpretación es que hay un problemita con la realidad. La persona se está aferrando a la realidad, vuelvo a repetir, por temor a que la fantasía lo succione, que llegado un momento no sepa diferenciar lo que es fantasía de lo que es realidad. Y bueno, entonces ahí la forma como en el desiderativo, en el cuestionario desiderativo vamos a tener la forma como vamos a tener que estudiar, que analizar sobre nuestro testado, es a raíz de las idealizaciones y las peyorizaciones que invitamos a realizar cuando aplicamos el cuestionario desiderativo. No olvidemos, chicos, que las tres catexias positivas, es aquello de lo cual la persona está orgullosísima, es aquello casi incluso consciente de aquellas potencialidades que la persona se vanagloria, de que la persona se jacta, o que la persona, aunque no lo tenga consciente, posee y que lo valoriza muchísimo. Por lo tanto, las catexias positivas son las características positivas de la persona, sean conscientes o inconscientes, sean
totalmente deseables, queribles, o totalmente característica propia de esa persona. No importa. O sea, ustedes saben que nosotros proyectamos lo que deseamos, y lo que deseamos también tiene la característica significante para cada uno de nosotros. Por lo tanto, chicos, las características positivas y que la persona testada acaricia y que la persona testada valora de sí mismos están en estas catexias positivas. Todo lo contrario en relación a las catexias negativas. Ya también, chicos, en las catexias negativas es todo lo que peyoriza, pero que tiene, no es aquello, y esto hay que recalcarlo, no es aquello que el sujeto rechaza y no lo posee, no es aquello abominable, feo, que está fuera de él, no. No, es aquello abominable y feo, pero que está en él, que son las características que menos valora, que son las características más rechazadas de sí mismo, pero que están en él. Por lo tanto, eso es lo que vamos a ver ahora. La capacidad de fantasear y la capacidad agarrados nuestros sujetos de esta capacidad, ¿cómo lo hacen en tanto las respuestas que emiten? Y acá pongo fantasía y realidad. Para muchos, la posibilidad de fantasear sin que ello lo sienta como un peligro y al mismo tiempo defenderse contra la agresión disfrazada resulta una prueba poco o nada incómoda. Es decir, para muchos, la invitación que le hacemos para aplicarle el cuestionario desiderativo no va a ser nada incómodo. A estos los llamamos normales. A estos los llamamos neuróticos. Por lo tanto, no ellos, o sea, no van a tener ningún tipo de molestia o incomodidad al enfrentarlos con esa muerte fantaseada. Por lo tanto, las respuestas esperadas dentro de lo normal son respuestas de personas con fortaleza estructural y que son respuestas concretas, consistentes, sólidas y definidas. Es decir, vuelvo a recalcar algo que me interesa. Concreta. Cuanto más me identifique con cosas concretas, mejor. Porque esas cosas concretas que hay alrededor mío son consistentes, son sólidas y son totalmente definidas. Por lo tanto, las respuestas esperadas dentro de lo normal van a ser muy claritas, pero sobre todo muy concretas. ¿Pero qué pasa con respuestas que revelan debilidad dioica?
Esto nos invita a un análisis de la idealización y de la peyorización. O sea, lo normal entonces es concreto, sólido, consistente. En cambio, lo anormal, vamos a ver cómo la idealización y la peyorización van a tener sus propias características. ¿Qué pasa con las personas que tienen debilidad dioica? Acá he enumerado unas cuantas características. Hay personas que el test les resulta insoportable. O sea, el nivel de ansiedad y de angustia se desborda. Y por lo tanto, el test realmente es un test agresivo para él. Temen fantasear porque no quieren desprenderse de la realidad. Es lo que hace un ratito les decía. Personas que subrayan el suelo, personas que subrayan dónde está parado su apellido y su nombre. Personas que dibujan incluso las raíces del árbol. O sea, están aferrados a la realidad. No pueden identificarse con alguna opción. Al no poder identificarse con alguna opción, tiene esto que ver con la identidad. Chicos, la identidad hemos visto de que es el cúmulo de identificaciones. O sea, nuestra particularidad no está en que somos totalmente originales. Nuestra particularidad hace que nosotros seamos un resultado de múltiples identificaciones. O sea, en estito me parezco a mi papá, en lo otrito me parezco a mi abuela, en lo demás allácito me parezco a mi mamá. Muchos confunden la identificación sexual, soy hombre, soy mujer, soy trans, soy bi, soy esto, soy lo otro. Muchos confunden la identificación sexual con la identidad. No, chicos, parte de nuestra identidad es la identificación sexual, pero es una parte de nuestra identidad. Por lo tanto, las personas que muestran debilidad dioica tienen una dificultad observable, visible, manifiesta en el cuestionario desiderativo, porque no pueden identificarse con las millones de opciones que el mundo nos ofrece. Generalmente estas personas presentan shock o bloqueo en el desiderativo. Vuelvo a repetir algo que por mucho tiempo lo he dicho. Shock y bloqueo en el desiderativo es lo mismo. Van a ver de que en el Rorschach no. Vamos, seguimos. Respuestas inconsistentes, irreales y fantasiosas. Personas con debilidad dioica nos van a dar, a diferencia de lo que hemos visto en lo normal, lo esperado a lo normal, las personas con debilidad dioica nos van a dar respuestas inconsistentes, irreales y muy fantásticas. Y vamos a encontrar esto tanto en las catexias positivas como en las negativas. Las respuestas revelan omnipotencia. Muchas veces las respuestas son totalmente abstractas. Quiero ser... Ay, a mí me han dado esta respuesta. Quiero ser la esencia.
¿Esencia de qué yo? Porque podía ser esencia de vainilla, ¿no ve? No, esencia del ente. No quiero ser la mentira. Ya les he contado esta anécdota. Quiero ser Blancanieves. Ustedes dirán, pero Blancanieves es un cuento, es concreto. Sí, pero el ser Blancanieves, un personaje totalmente ficticio, ¿no? Es una respuesta abstracta. Las respuestas inconsistentes dan cuenta de elementos idealizados o totalmente peyorizados a los que el sujeto se aferra. Respuesta que me han dado en mi consultorio. Quiero ser Dios. Casi me caigo del banco. O sea, casi me caigo de mi. Quiero ser Dios. En las negativas es muy común acá, una respuesta muy común. No quiero ser la maldad. En este momento, en estos tiempos, una respuesta frecuente del desiderativo. No quiero ser pandemia. No quiero ser coronavirus. Ahora, el coronavirus no es tan abstracto, pero pandemia sí es un término totalmente abstracto. Por lo tanto, dan cuenta de elementos idealizados o totalmente peyorizados, ¿no? O sea, son totalmente respuestas omnipotentes. Evitan caer en una desestructuración por la agresión de las consignas. Es decir, se aferran a cualquier respuesta frente a la agresión de la consigna. O sea, sus respuestas de este tipo son una forma débil, una forma muy débil de defenderse para no desintegrarse. Ahora, obviamente que esto se da y nosotros lo analizamos a través de lo que es la elección de objeto. Solo para las catexias positivas. ¿Qué aspectos positivos son valorados de sí mismos? ¿Qué cualidades son aceptadas o asumidas o deseadas por el sujeto? O sea, esto es lo que nosotros tratamos de indagar dentro de lo que son las respuestas positivas. En cambio, en las respuestas positivas tenemos respuestas como las idealizaciones que resultan de la carga de omnipotencia, de aceptación total en alto grado en relación con él o los atributos valorados del sí. Por lo tanto, son respuestas con una carga totalmente omnipotente. ¿Y qué pasa con las respuestas de las catexias negativas? O sea, nuestras preguntas van a qué aspectos negativos son rechazados por sí mismos, qué cualidades no son aceptadas, no asumidas, o las que no desea tener el sujeto,
acá yo diría, ustedes me podrían decir qué defectos en vez de cualidades, ¿no? O sea, ¿qué defectos no son? No, son características del objeto. Sí podríamos decir qué defectos, pero son de orden cualitativo. Y por lo tanto, pónganle qué cualidades o qué defectos. Porque a veces lo negativo lo tornan positivo, ya vamos a ver. ¿Qué defectos o cualidades no son aceptadas, no asumidas, o las que no desea tener el sujeto? Eso es lo que preguntamos normalmente. En cambio, cuando las respuestas son sumamente polarizadas, en las categorías negativas tenemos las peyorizaciones, que son también la carga de omnipotencia, de rechazo total en alto grado, en relación con él o los atributos desvalorizados del símbolo. Por lo tanto, acá son características, tanto en las categorías positivas como en las negativas, que están dentro del sujeto, pero que el sujeto necesita idealizar en sumo grado o peyorizar en sumo grado. ¿Qué regla debemos observar, chicos? Estas son las dos reglas. A mayor idealización, peyorización, menor fortaleza yoica. Cuanto nosotros más idealicemos o más peyoricemos, demostramos menor fortaleza yoica. Nuestros estados demuestran menor fortaleza yoica. La segunda regla, entonces, es al contrario. A menor idealización, peyorización, cuanto menos idealicemos, menos peyoricemos, mayor es la fortaleza. Por lo tanto, queremos fortaleza yoica. Entonces, menos idealización, menos peyorización. Nuestro paciente realmente coloca en polos la idealización y la peyorización, pero polos totalmente extremos, entonces nos está mostrando menor fortaleza. Uy, este slide me resultó muy, o sea, muy chiquito. Pero se lee. ¿Cómo vamos a hacer, chicos? ¿Cómo vamos a proceder para evaluar esto que estamos llevando ahora? La idealización y la peyorización. Hay determinadas categorías que debemos tomar en cuenta. Hay 3 categorías: escasa, moderada y excesiva. Categorías de la idealización y de la peyorización. Obviamente, lo normal va a ser escaso, escasa idealización y peyorización. Las respuestas van a ser totalmente concretas. Presenta escasa, poca implicación de aceptación total del símbolo elegido. Es decir, poca implicación de estos 2 polos extremos, sino es totalmente objetivo, concreto
palpable, consistente. Por lo tanto, la categoría escasa es la categoría que nosotros diríamos aquellas cualidades o defectos totalmente concretos que menciona nuestro testado, nuestra testada. La segunda categoría es moderada, y entre paréntesis he puesto funcional para que ustedes la puedan manejar más tranquilamente en la evaluación del desiderativo. La moderada es la que presenta una moderada, normal implicación de aceptación total del símbolo elegido. Ustedes van a ver de que he puesto también un archivo, he subido anoche un archivo sobre esto, y ustedes ahí van a poder tener los ejemplos. Pero acá en la moderada es aquella categoría en la que el objeto es elegido por lo funcional. Por ejemplo, me encantaría hacer un edificio para albergar a los habitantes de mi barrio y a mis amigos con los que comparto. O sea, el edificio no es por lo hermoso, por lo imponente, por lo concreto, sino es por lo funcional, o sea, en la moderada siempre tenemos para, o sea, generalmente nos ponemos al servicio de, en la moderada. Las dos categorías, la escasa, que es totalmente concreta, y la moderada o funcional, son normales. La tercera categoría es la excesiva, que es la totalmente abstracta. Presenta una implicación excesiva de aceptación total del símbolo elegido. O acá pondría aceptación o rechazo total del símbolo elegido. Entonces, tenemos tres categorías, las dos primeras, escasa y moderada, que quiere decir totalmente concreta, y moderada, funcional, son normales. Y es más, muchas veces las categorías escasa y moderada están en una sola respuesta, ¿no? Por ejemplo, totalmente concreta, quiero hacer un edificio por la fortaleza que representan los materiales con los que está construida, pero funcional para albergar a la gente amada de mi barrio y mis amigos, ¿no es cierto? O sea, muchas veces hay combinación de escasa y moderada. Bueno, la excesiva ya no es normal, por lo tanto presenta realmente una idealización y peyorización totalmente extrapolares, o sea, polarizadas. ¿Y cómo vamos a notar? ¿Cómo vamos a hablar? ¿Cómo vamos a notar qué es lo que vamos a decir? Solo se anotará la categoría
de las 3 que pertenece la respuesta que dio a las catexias. Es decir, fíjense ahí, idealización, peyorización, catexias positivas, catexias negativas, y ahí nosotros anotamos de acuerdo a la respuesta que ha dado el individuo. Escaso, moderado, exceso, exceso, moderado, escaso, de acuerdo a las categorías. Y bueno, y ahí queda, ¿no? Si bien anotamos, después tenemos que realizar un pequeño informe sobre lo que estamos viendo. Por ejemplo, no es al azar que en la catexia positiva haya reaccionado con una categoría de escaso. En las catexias positivas va de escaso, moderado a exceso. Y en las catexias negativas parecería que en nuestro ejemplo va al revés. Exceso, moderado y escaso. Ojo que esta es simplemente un ejemplo de cómo ustedes tienen que anotar esto, o sea, simple y llanamente tienen que anotar primera catexia, idealización, o sea, primera catexia positiva, idealización escasa, segunda catexia negativa. Tienen que anotar simplemente la categoría que han encontrado. Una vez que anotan la categoría que han encontrado, pues lo que luego viene es un pequeño informe haciendo precisamente un análisis de la tendencia mayor que tiene el testado. O sea que culminamos con un pequeño resumen de análisis de este cuadrito en el que simplemente anotamos los datos que hemos encontrado. Dejamos de compartir, chicos, y chan chan, esa es la lección de hoy día. Idealizaciones, peyorizaciones. Mañana vemos la última parte, que es síntesis interpretativa, porque diagnóstico, pronóstico y recomendaciones ya lo han hecho en la parte cuantitativa. Ya los resultados ya están en la parte cuantitativa. A ver, chicos, ¿he estado clara o me he hecho chénico? Por favor, adelante con las preguntas. A ver, Erika Raquel Vargas. ¿Todo clarito? Sí, le hice todo claro. Se entendió muy bien. Bueno. Mañana nuevamente nos vamos a estar reuniendo a las 11:15 de la mañana y vamos a ver, como les decía hace un ratito, el último punto, la síntesis interpretativa. Síntesis interpretativa que yo creo, todo esto, como Erika dice, lo entiendo. Además, qué bonito, escaso, moderado y abstracto, es decir, concreto, funcional y abstracto, escaso, moderado y excesivo.
O sea, me permite realmente observar y analizar bien cualquier desiderativo. Pero ojo, todo esto conlleva una carga muy pesada para nosotros como psicólogos, ¿no? El relacionar todo, o sea, no puede haber idealizaciones y priorizaciones, pero con exceso, si nosotros hemos determinado que hay una estructura neurótica. El exceso siempre va a ser el resultado de una estructura prepsicótica, ¿no? Por eso es que, chicos, hay que tomar en cuenta todos los ítems que el desiderativo nos brinda como broche de oro, toda la parte cualitativa. Si no hay más preguntas, pues vámonos a almorzar, que coman rico y mañana nos vemos en nuestro encuentro de los miércoles a las 11:15 de la mañana. ¿No hay más preguntas, chicos? Entonces, chaucito, nos vamos.